Dicen que hay llamadas que cambian una vida, pero la mía llegó 15 años después de la muerte de mi hijo. Mi hijo murió hace 15 años. Lo vi en su ataúd, toqué su piel helada y arrojé tierra sobre la madera. Pero anoche, a las 3:27 de la madrugada, mi móvil sonó. En la pantalla, un nombre que creía enterrado para siempre, Álvaro Vilanova. No era un sueño, no era una pesadilla, era su voz, temblorosa, confusa, viva. Mamá, ¿dónde estoy? Todo está oscuro. No siento mis manos. Ay, ¿qué harías tú si una voz que enterraste volviera a llamarte en mitad de la noche? Si el silencio de 15 años se rompiera con el timbre de un teléfono, antes de continuar, asegúrate de estar suscrito y dime desde dónde escuchas esta historia, porque lo que vas a oír ahora podría cambiar para siempre tu forma de mirar la vida y la muerte. El aire se detuvo. La casa entera pareció contener la respiración. Me quedé inmóvil, con el teléfono pegado al oído, mientras el sonido de la lluvia golpeaba los cristales y un escalofrío me recorría el cuerpo desde la nuca hasta los pies. En el fondo de esa voz había algo imposible, el temblor exacto que tenía cuando era niño y se escondía en mi cama después de una tormenta. Álvaro, susurré. Hijo, soy yo. Estoy aquí. No hubo respuesta, solo una respiración leve, como si el aire pasara entre paredes de madera. Intenté pensar, intenté convencerme de que se trataba de una grabación, de una broma cruel, de algún error técnico, pero sabía que no. No había forma de confundir la voz de un hijo. Durante 15 años había mantenido su número activo solo para escuchar su antiguo mensaje. Hola, soy Álvaro. No puedo contestar ahora. Deja tu mensaje. Esas palabras eran mi refugio, una puerta a un tiempo donde todavía existía. Pero aquella noche la voz no provenía de una memoria muerta. Era presente. Era carne. Era miedo. El móvil seguía vibrando sobre la mesa, cada tono golpeando mi pecho como un martillo. Afuera, el viento silbaba entre los árboles y la casa vieja gemía con cada ráfaga. Todo lo que me rodeaba parecía volverse hostil, ajeno. En la cocina, la vela que suelo dejar junto a su fotografía parpadeó de repente, y su llama se inclinó hacia el teléfono, como si también quisiera escuchar. Me levanté despacio. El suelo crujía bajo mis pies descalzos. Sentía que cada paso me alejaba del mundo conocido y me acercaba a algo que no comprendía. Mamá, está oscuro. Huele a tierra. La voz regresó, más clara, más cercana. Ese olor. Era el mismo del cementerio de Santa Lucía, del día en que bajaron su ataúd bajo la sombra del gran olmo. Pino húmedo, lirios marchitos, tierra recién removida, el olor de la despedida. Sentí náusea, pero no podía apartar el teléfono del oído. ¿Dónde estás, hijo? Logré preguntar. No lo sé. Hay algo encima de mí. No puedo moverme. El móvil resbaló de mis manos. Cayó al suelo y el sonido retumbó por la casa como un trueno. Me agaché para recogerlo y en ese instante tuve miedo de mirar la pantalla, de ver que el nombre seguía allí, vivo. Fui hasta su habitación. Las luces parpadearon como si respiraran. Todo estaba igual desde el día que lo perdí. La cama hecha con la manta azul, los pósteres de las bandas que escuchaba, su guitarra en el rincón cubierta de polvo. En el escritorio, un cuaderno abierto en una página a medio escribir, una tarea que nunca terminó. Aquella habitación era un santuario detenido en el tiempo, un espacio donde la vida se había congelado el mismo día en que él murió. Encendí la lámpara de su mesilla. La luz débil proyectó sombras largas sobre las paredes, y por un momento tuve la sensación de que alguien respiraba detrás de mí. Me giré. Nada. Solo el silencio espeso de la madrugada. El teléfono vibró otra vez. La pantalla brilló con el mismo nombre. Álvaro Vilanova. Contesté sin pensar. Mamá, tengo frío. Me llevé la mano a la boca para no gritar. Su voz era tan clara que sentí que estaba en la habitación, tan cerca que podría tocarlo. Álvaro, escúchame. Estás muerto, hijo. Te enterramos hace 15 años. Hubo un silencio que dolía,
No puede ser. Estoy hablando contigo. Estoy pensando. Estoy sintiendo. Solo que no puedo moverme. Está oscuro. Todo está apretado. Sentí el corazón encogerse. La descripción era exacta. La madera, la oscuridad, la sensación de encierro, el ataúd. Las lágrimas me nublaron la vista. Corrí hasta la ventana. Afuera, la lluvia se había convertido en una cortina espesa. La ciudad dormía bajo un cielo sin luna. Pensé en el cementerio, en su tumba bajo el roble. Pensé en don Gregorio, el vigilante que me dejaba quedarme más allá del horario cuando no podía marcharme. Si lo que estaba oyendo era real, si de verdad él estaba ahí, debía ir. Debía hacerlo, aunque me tildaran de loca. Pero ¿cómo explicarlo? ¿Cómo convencer a alguien de que un muerto había llamado a su madre? Me senté en el suelo junto a su cama. La colcha olía a detergente antiguo y polvo. En la mesilla, el reloj digital marcaba la misma hora que su última llamada. 3:27. No supe si era coincidencia o un aviso. Miré el teléfono. La luz azul seguía parpadeando, intermitente, como el latido de un corazón que se niega a morir. La voz volvió, apenas un susurro. Mamá, tengo miedo. No pude contener el sollozo. Estoy contigo, hijo. No te voy a dejar. Pero la línea se cortó. Volví al salón. La vela aún ardía. La casa olía a cera y humedad. Me dejé caer en la silla, con el teléfono sobre las rodillas. En la pantalla, el registro de llamadas era claro. Llamada entrante, Álvaro Vilanova. Duración 2 minutos y 41 segundos. Era imposible, pero estaba ahí. La prueba de que algo, de que alguien, me había hablado desde un lugar donde la voz no debería existir. Me quedé mirando la llama de la vela, hipnotizada por su temblor. En el silencio podía oír mi propio corazón. Recordé su risa, su manera de caminar, su voz cuando decía, mamá al llegar del colegio. Todo volvió, como un río desbordado. Los años sin él se comprimieron en un instante, y la ausencia se convirtió en una herida abierta que nunca había cerrado. Por un momento pensé que me desmayaría. Entonces comprendí algo. El amor no muere. Ni la tierra, ni el tiempo, ni la muerte pueden borrarlo. Si esa voz era real, si de algún modo mi hijo había encontrado el camino de regreso, debía seguir ese hilo, aunque me llevara a la locura, aunque tuviera que enfrentarme al propio abismo. Me levanté. Fui hasta el retrato que cuelga junto al reloj. Lo miré a los ojos. En la foto, él sonríe con la inocencia de quien no sabe que el destino ya lo espera. Si estás ahí, hijo, si puedes oírme, te prometo que voy a encontrarte. El amanecer comenzó a teñir las cortinas de un gris desvaído. La lluvia cesó. La vela se apagó sola, dejando un hilo de humo que se perdió en el aire. La casa quedó en silencio, pero algo dentro de mí había despertado. La duda, la esperanza, el miedo, todo se mezclaba en una sola verdad. La historia no había terminado. Si mi hijo podía romper el muro de la muerte para hablarme, entonces la muerte no era el final. Y yo, Clara Vilanova, iba a descubrirlo, aunque la verdad me costara la cordura o la vida. El amanecer me encontró sentada en el suelo, con la cabeza apoyada en la pared y el teléfono aún en la mano. No había dormido ni un segundo. Afuera, la lluvia se había detenido, pero el aire seguía impregnado de ese olor a tierra húmeda que me recordaba al cementerio. A veces el silencio pesa más que cualquier sonido. El de aquella mañana era espeso, casi material. Cada tic-tac del reloj sonaba como una acusación. No podía apartar de mi mente esa voz. Había sido él. No quedaba duda. No era una alucinación ni un error. Era Álvaro llamando desde algún lugar que la razón no podía explicar. Me levanté despacio. La casa estaba fría, gris, saturada de recuerdos. En el pasillo, las fotografías colgadas parecían observarme con una mirada nueva. En todas ellas, su rostro aparecía en fragmentos. El niño con las rodillas llenas de barro, el adolescente con la sonrisa tímida, el joven que se marchó una noche de lluvia sin saber que no volvería. Me detuve frente a una imagen tomada en la playa de San Telmo, cuando tenía 6 años. Sostenía una cometa roja contra el viento.
Yo reía detrás de la cámara. Aquella cometa se le escapó segundos después, y él corrió tras ella hasta que desapareció detrás de las dunas. En aquel instante sentí algo que no supe nombrar. Miedo, quizás. El presentimiento de que algún día también se me escaparía y no podría alcanzarlo jamás. Encendí la cafetera solo para tener algo que hacer. El aroma llenó la cocina, pero el sabor era ceniza. La radio seguía apagada. No soportaba las voces alegres, las canciones de la mañana. Todo eso me resultaba obsceno, como si el mundo se atreviera a seguir sin él. Me asomé a la ventana. Las calles de Segovia comenzaban a despertar. Los primeros coches, los niños con mochilas, la vida continuando su curso. Yo, en cambio, seguía detenida en el mismo punto exacto donde el hilo se había roto. Cuando murió, todos me dijeron que debía seguir adelante, que el tiempo curaría la herida. El tiempo no cura, solo enseña a caminar cojeando. Aprendí a vivir con su ausencia como quien lleva una piedra dentro del pecho. Los primeros meses fueron una niebla constante. Luego vino la separación. Rafael, mi marido, no soportó la casa vacía ni mis silencios. Dijo que necesitaba aire, que cada rincón le recordaba a lo que perdimos. Lo entendí, aunque no lo perdoné. Se marchó 6 meses después del funeral y no volvió a mirar atrás. Supe por terceros que se había casado de nuevo, que tenía otros hijos, una vida nueva, intacta, como si el pasado hubiera sido solo una sombra en el camino. Yo, en cambio, no pude. Me quedé aquí, entre paredes que todavía guardaban su risa. El cuarto de Álvaro permaneció intacto, un altar de lo cotidiano. Su ropa, sus zapatillas al lado de la cama, el cuaderno con la tarea inconclusa. Cada domingo, sin falta, llevaba flores frescas a su tumba. Las cambiaba, limpiaba la lápida, hablaba con él como si pudiera oírme. Le contaba de mis clases en la escuela, de los niños que me recordaban a él. A veces me sorprendía riendo sola, otras veces terminaba llorando con las manos hundidas en la tierra. En aquellos años, mi vida fue eso, una conversación interrumpida con un muerto. Por las noches, cuando el silencio se hacía insoportable, llamaba a su número. Sabía que nadie respondería, pero escuchaba su voz grabada en el contestador. «Hola, soy Álvaro. No puedo contestar ahora». Cerraba los ojos e imaginaba que esas palabras eran nuevas, que me las decía desde otra habitación. Pagaba la línea todos los meses solo por eso. Era mi rito secreto, mi manera de mantenerlo vivo. Pero anoche, esa voz había vuelto de verdad. No en un recuerdo, no en un sueño, sino en la realidad tangible del sonido. Desde algún lugar oscuro, húmedo, encerrado. «Huele a tierra», había dicho. «Siento madera». Cada palabra era una puñalada. Supe entonces que el vínculo entre nosotros nunca se había roto del todo. Era como si el hilo invisible que une a una madre con su hijo se hubiera tensado al máximo durante 15 años, hasta que finalmente algo lo hizo vibrar otra vez. El café se había enfriado cuando el teléfono volvió a encenderse. La pantalla mostraba la hora exacta en que me había llamado, 3:27. Ninguna notificación nueva, ningún número desconocido. Todo parecía normal, pero nada lo era. Toqué el cristal con los dedos temblorosos. «¿Dónde estás, hijo?», murmuré. «¿Qué intentas decirme?». No hubo respuesta, solo mi propio reflejo deformado por la luz del amanecer. Decidí ir al cementerio. No podía esperar más. Me vestí con lo primero que encontré, un abrigo gris, las botas aún húmedas del día anterior. Afuera, el aire era denso, frío, casi metálico. Caminé hasta el coche sin sentir las manos. Mientras conducía, el paisaje se deslizaba como un sueño. Las calles desiertas, los árboles desnudos, los charcos brillando bajo la primera luz. Cada kilómetro era un paso más hacia la duda o hacia la locura. El cementerio de Santa Lucía estaba casi vacío a esa hora. El vigilante nocturno, don Gregorio, me miró con sorpresa. Me conocía demasiado bien. 15 años de visitas semanales habían construido entre nosotros una especie de amistad silenciosa. «Doña Clara», dijo, frotándose los ojos. «¿Todo bien?». No supe qué responder.
Solo atiné a decir, necesito verlo. No me hizo preguntas. Tomó su linterna y me acompañó por el sendero de cipreses hasta el gran roble. El suelo estaba cubierto de hojas mojadas. La tumba estaba intacta, la tierra firme, la lápida limpia. Me arrodillé y pasé la mano por su nombre grabado. Álvaro Vilanova, 1993-2010. Amado Hijo Eterno. Mi garganta se cerró. Quise hablarle, pero solo pude llorar. Don Gregorio se mantuvo a unos metros, respetuoso, con la linterna apuntando al suelo. Le llamé anoche, murmuré. Él me llamó a mí. El hombre me miró con una mezcla de compasión y desconcierto. A veces, los sueños parecen tan reales, señora. Negué con la cabeza. No estaba dormida. Me incliné sobre la lápida. Dijiste que estaba oscuro, hijo. Dijiste que tenías frío. La lluvia empezó de nuevo, fina, casi imperceptible. Caía sobre mi rostro mezclándose con las lágrimas. Si estás aquí, dame una señal. Esperé. Solo el viento respondió, moviendo las ramas del roble con un crujido suave. En el silencio que siguió, sentí algo, una vibración en el bolsillo del abrigo. Saqué el teléfono. La pantalla parpadeó una vez y se apagó. Ningún mensaje, ninguna llamada. Solo esa luz azul que parecía respirar. Don Gregorio me tocó el hombro. Vamos, doña Clara. Va a enfermarse. Asentí sin palabras. Mientras nos alejábamos, miré por última vez la tumba. Me pareció que el suelo temblaba, apenas un suspiro de tierra moviéndose bajo la lluvia. Quizá fue solo el agua, quizá no. De regreso a casa, el paisaje parecía distinto. Los árboles más oscuros, las calles más vacías. Sentí que alguien me observaba desde el asiento trasero, pero cuando giré la cabeza, no había nadie. En el espejo retrovisor, por un instante, juraría haber visto un reflejo. Un rostro joven, pálido, mirándome con los mismos ojos que creía perdidos. Parpadeé. Desapareció. Aparqué frente a la casa con el corazón desbocado. La puerta se abrió sola con un leve chirrido. Dentro olía a humedad y a algo más, algo antiguo, como flores marchitas. En el pasillo, el retrato de Álvaro estaba torcido. Me acerqué para enderezarlo, pero al hacerlo, vi que el cristal estaba empañado, como si alguien hubiera respirado desde dentro. Toqué la superficie. Estaba tibia. Esa noche no dormí. Me quedé sentada frente a su habitación con la puerta entreabierta. La casa entera parecía escucharse a sí misma. En algún momento creí oír pasos leves, una respiración joven al otro lado del pasillo. No supe si era el eco de la memoria o algo más. Pero comprendí una cosa. El hilo que nos unía no se había cortado aquella noche del accidente. Solo se había estirado más allá del tiempo. Y ahora, 15 años después, estaba empezando a tensarse de nuevo, anunciando que algo, desde la oscuridad, estaba intentando regresar. El día siguiente amaneció con un cielo gris que parecía arrastrar el peso de todos los años que había pasado sin él. No fui a trabajar. Llamé al colegio y dije que estaba enferma, aunque la enfermedad que me consumía no tenía nombre. Caminé por la casa en silencio. Cada habitación era un eco de su risa, de sus pasos, de la música que solía llenar las tardes. Todo estaba igual, pero algo invisible se había movido dentro de esas paredes, como si la llamada de la madrugada hubiera despertado algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Me detuve frente a la puerta de su habitación. Hacía años que no entraba a plena luz del día. Siempre lo hacía al anochecer, cuando la penumbra cubría los recuerdos y me permitía tocar sus cosas sin sentir que lo traicionaba. Abrí despacio. El aire tenía un olor antiguo, mezcla de madera y polvo, pero también un aroma más tenue, familiar, como el jabón que usaba. Las cortinas seguían cerradas. La habitación parecía suspendida en otro tiempo, intacta, igual que la dejé 15 años atrás. Sobre la mesa, el cuaderno seguía abierto en la misma página. Esas líneas a medio escribir eran lo último que su mano había trazado sobre el papel. Toqué las letras con la yema de los dedos, casi con miedo a borrarlas. La tinta estaba descolorida, pero aún legible. Mamá,
No te preocupes por mí, decía el primer renglón de un texto que nunca terminó. La voz se me quebró al leerlo. A su lado, una calculadora, una regla, y el reloj digital que él mismo había reparado cuando era niño. Marcaba una hora imposible. 3:27. La misma de la llamada. El suelo crujió a mis espaldas. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Aún así, sentí una presencia, como si el aire mismo contuviera una respiración invisible. Caminé hasta el armario y abrí las puertas. Su ropa seguía colgada, perfectamente ordenada. Las camisas de cuadros, los pantalones vaqueros, el abrigo azul que usó por última vez. Deslicé los dedos por la tela. Todavía conservaba su olor. Me llevé una de las camisas al rostro y respiré hondo. Era un gesto absurdo, pero por un instante volví a sentirlo cerca. Sobre la estantería estaban sus libros de secundaria, algunos subrayados, otros llenos de garabatos. Entre ellos encontré una libreta negra que no recordaba. No era de la escuela. Al abrirla, vi que eran anotaciones suyas, pensamientos dispersos. En la primera página había una frase que me heló la sangre. A veces sueño con mi muerte. Es de noche, llueve, y no puedo ver las luces. Esa imagen era exactamente la que me habían descrito los testigos del accidente. Pasé las páginas con las manos temblorosas. Había dibujos de una carretera mojada, una moto, un cuerpo cayendo. Y en la última página, un renglón escrito con trazo más firme. Si algo me pasa, no me llores mucho. Prometo volver. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La libreta cayó de mis manos. Me apoyé en la pared, tratando de respirar. Las lágrimas me nublaban la vista. En mi cabeza, su voz se mezclaba con las palabras de aquel cuaderno, con la llamada, con la lluvia. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas imposible. Él lo había sabido. De algún modo, había presentido su propia muerte y había dejado una promesa. Me senté en la cama, abrazando la libreta contra el pecho. Afuera, el viento golpeaba las ventanas. En algún punto de la casa, algo se cayó, un ruido seco que me hizo sobresaltar. Bajé las escaleras. El retrato de la sala estaba en el suelo, el cristal roto, la imagen de su rostro partida en dos. Me agaché para recogerlo, pero me detuve. Bajo el marco había algo que no había visto antes. Un trozo de papel amarillento, doblado varias veces. Lo abrí con cuidado. Era su letra. No temas si me escuchas. No es un error. El tiempo no se acaba donde tú crees. Leí y releí esas palabras hasta memorizarlas. El papel olía a humedad, como si hubiera estado guardado en un lugar cerrado. En la esquina, la fecha, 10 de marzo de 2010, el día del accidente. Guardé la nota en el bolsillo. Subí al desván en busca de la caja donde había guardado sus cosas del funeral. Nadie había tocado ese lugar en años. El polvo formaba una capa gruesa sobre los muebles cubiertos con sábanas. Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro estaban los recortes de periódico, las condolencias, las fotos del velorio. Pero lo que más me impresionó fue el sobresellado con su nombre. Lo había olvidado. Era la carta que escribí la noche antes del entierro, la que pedí que colocaran en su ataúd. La saqué con cuidado. El sobre estaba cerrado, intacto. Pero si había estado dentro del ataúd, ¿cómo había llegado aquí? Las manos me temblaban tanto que apenas pude sostenerlo. Rompí el sello. Dentro había una hoja escrita con mi letra, exactamente igual a la que recordaba. Si existe un lugar donde puedas oírme, quiero que sepas que te amo más allá de la muerte. Esperaré el día en que pueda abrazarte de nuevo. Pero al final, había una línea que no era mía. Era su letra. Lo sé, mamá. Estoy esperando. La hoja cayó al suelo. El viento entró por la ventana entreabierta y la levantó. Durante un segundo, juraría que oí su voz otra vez. Mamá, pero cuando me volví, no había nadie. Solo la casa, vacía, detenida en el mismo instante en que él se fue. Caí de rodillas y lloré como no lloraba desde el funeral. No de tristeza, sino de certeza. Ya no dudaba. Álvaro estaba tratando de decirme algo. No era solo una llamada, era un mensaje. Un puente tendido desde el otro lado.
Encendí todas las luces, como si la claridad pudiera ahuyentar el miedo. En la mesa, el teléfono vibró una vez más, pero sin mostrar ninguna llamada. La pantalla se encendió sola. Un mensaje breve apareció y desapareció tan rápido que apenas pude leerlo. No cierres la puerta. Me quedé mirando el dispositivo, esperando. Nada más ocurrió, pero esas palabras quedaron grabadas en mi mente. Sentí que el aire se espesaba, que el tiempo volvía a detenerse. La casa entera parecía respirar. Y yo comprendí que aquello no había hecho más que empezar. La llamada había abierto algo que jamás podría cerrar. Me quedé inmóvil en medio del salón, con el corazón desbocado. Cada sombra parecía moverse, cada sonido tenía un eco distinto. No sabía si estaba perdiendo la razón o si el mundo había cambiado sin avisar. Pero lo sentía. Un hilo invisible me unía de nuevo a mi hijo, un hilo que la muerte no había conseguido romper. Y aunque el miedo me paralizara, sabía que debía seguir tirando de él, porque al otro extremo, en algún lugar más allá del tiempo, Álvaro estaba esperando que lo encontrara. Esa noche, cuando el reloj volvió a marcar las 3, yo seguía despierta. No había podido cerrar los ojos desde que encontré aquella nota. Cada sonido de la casa me mantenía alerta, como si todo a mi alrededor estuviera cargado de electricidad. El viento se filtraba por las rendijas, y las cortinas se movían como si respiraran. En la mesa de noche, el teléfono descansaba boca abajo, pero yo sabía que volvería a sonar. Lo sabía del mismo modo en que una madre sabe que su hijo está en peligro, aunque esté a kilómetros de distancia. Me senté en la cama, con la mirada fija en la pantalla apagada. Afuera, el silencio era denso, solo roto por el canto lejano de algún perro. Sentí un hormigueo en los brazos. Me dolía el pecho, un dolor profundo, como si el corazón se resistiera a aceptar lo que estaba a punto de suceder. Entonces, el sonido. El timbre que había escuchado tantas veces en mis sueños. Un sonido que ya no pertenecía a este mundo. La pantalla se iluminó con una luz azul pálida. Álvaro Vilanova. Llamada entrante. 327 A.M. Por un segundo, dudé en contestar. No sé si fue miedo o una especie de respeto hacia lo imposible, pero mis dedos se movieron solos, guiados por algo más fuerte que la lógica. Pulsé el botón verde. Álvaro. Mi voz salió casi en un susurro. ¿Mamá? Era él. El mismo tono, el mismo temblor en las sílabas. Sí, hijo. Soy yo. Estoy aquí. Hace frío. No puedo moverme. ¿Dónde estás? Todo está oscuro. Oigo agua. Y golpes. Como si lloviera sobre mí. Me llevé la mano al pecho. La habitación parecía encogerse. Quise hablar, pero las palabras se atascaban en la garganta. Hijo, ¿me escuchas? Sí, pero hay algo que no entiendo. ¿Qué es? Estoy dentro de algo. No puedo abrir los ojos. Huele a madera, a flores marchitas. Me quedé sin aire. Sentí que el mundo giraba, que el suelo desaparecía bajo mis pies. No necesitaba más. Sabía perfectamente lo que estaba describiendo. Álvaro, escucha mi voz. Todo va a estar bien. ¿Qué me pasa, mamá? No puedo salir. Estoy contigo, hijo. No tengas miedo. Dijiste que vendrías. Dijiste que no me dejarías solo. Las lágrimas me nublaron la vista. Y no te dejé, Álvaro. Estoy aquí. Siempre estuve aquí. Pero él no parecía oírme. Está oscuro. Y hay algo pesado sobre mí. Siento. Tierra. El teléfono tembló en mi mano. La lámpara titiló una vez y se apagó. La oscuridad llenó la habitación. Y solo la luz azul del móvil iluminaba mis dedos. Álvaro, no te vayas. Háblame. Dime dónde estás. El sonido al otro lado se volvió confuso. Se oían golpes, un jadeo, y luego una voz más lejana, casi un eco. Mamá, hay alguien más aquí. ¿Qué? ¿Quién? Una mujer. No tiene rostro. El silencio se hizo de nuevo. Solo el ruido de la lluvia afuera. De pronto, un golpe seco en la ventana. Me giré. El cristal se empañó y una marca apareció, una huella de mano, pequeña,
justo a la altura donde solía mirar de niño. Me acerqué despacio. El aire estaba gélido. En la superficie empañada se dibujó lentamente una palabra. Ven. El teléfono seguía encendido. Álvaro, ¿me escuchas? ¿Dónde quieres que vaya? Ven, conmigo. Me estremecí. Quise preguntar más, pero la voz se desvaneció. El sonido del viento se intensificó. La señal se cortó. En la pantalla quedó solo una notificación. Llamada finalizada, duración 3:12. Encendí todas las luces. El corazón me latía con violencia. La huella en el cristal seguía allí. No era imaginación. Decidí salir. No podía esperar al amanecer. Si había una posibilidad, aunque mínima, de que estuviera vivo, debía buscarlo. Me vestí sin pensar, con la misma ropa del día anterior. Tomé las llaves, el teléfono y la linterna del cajón. Afuera, la calle estaba desierta. La luna se escondía detrás de las nubes. Caminé hacia el coche, y el eco de mis pasos resonó entre las fachadas dormidas. Mientras conducía hacia el cementerio, el reloj del coche marcó exactamente la misma hora, 3:27. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La entrada del cementerio de Santa Lucía estaba cerrada, pero conocía bien a don Gregorio. Toqué la puerta de su caseta con los nudillos. Tardó en abrir, envuelto en su abrigo viejo, los ojos aún pesados de sueño. Doña Clara, ¿qué hace aquí a estas horas? Necesito entrar. Pero está cerrado. ¿Qué ocurre? Mi hijo me ha llamado. Tengo que verlo. El hombre me observó, sin atreverse a contradecirme. Sabía de mi dolor, de mis visitas cada domingo. Me tendió la linterna sin decir palabra. No debería hacerlo, pero venga. Atravesamos el sendero bajo los cipreses. El suelo estaba encharcado, y el olor a tierra mojada era tan intenso que parecía respirarse. Las luces del cementerio parpadeaban. Cuando llegamos a la tumba, el aire se volvió más frío. Me arrodillé y pasé la mano sobre la lápida. Álvaro, soy yo. El silencio era total, solo roto por el murmullo de la lluvia. Le hablo pero no contesta, dije, mirando a don Gregorio. El hombre levantó la linterna, iluminando la superficie. El nombre grabado en la piedra parecía brillar con una humedad extraña. Quizá fue un sueño, murmuró él. No. Me llamó. Lo escuché. Doña Clara, entienda, los muertos no llaman. Entonces explíqueme esto. Le mostré la pantalla con el registro de llamadas. Él acercó los lentes y su rostro palideció. Santo Dios, me incliné sobre la tierra. Álvaro, hijo, si me escuchas, dame una señal. El viento se levantó de pronto, moviendo las ramas del roble. La linterna de Gregorio parpadeó y se apagó. Por un segundo, la oscuridad fue absoluta. Luego, desde debajo de la tierra, algo sonó. Un golpe. Luego otro. Un ruido sordo, rítmico, como si alguien golpeara desde dentro. ¿Oye eso? Susurré. Don Gregorio no respondió. Sus ojos estaban fijos en la tierra que vibraba levemente. Álvaro, estoy aquí. Mi voz se quebró. Otro golpe. Y luego un sonido más claro, como un gemido ahogado. El hombre retrocedió, persignándose. No puede ser. Caí de rodillas, clavando las manos en el barro. Hijo, no tengas miedo. Estoy contigo. Doña Clara, por el amor de Dios, deténgase. Ayúdeme a sacarlo. Está muerta esa criatura. No lo está. Lo he escuchado. Comencé a apartar la tierra con las manos, sin pensar, mientras el barro se mezclaba con las lágrimas. Don Gregorio intentó detenerme, pero yo seguí cavando, como si cada palmo de tierra fuera una frontera entre nosotros. Álvaro, mamá está aquí. Resiste. De pronto, el sonido cesó. Un silencio espeso lo cubrió todo. Me quedé quieta, con las manos hundidas en el barro, esperando otra señal. Nada. Solo el rumor del viento entre los árboles. Me desplomé sobre la tumba, exhalando un sollozo que no era humano. Vamos, señora, dijo Gregorio, ayudándome a levantar. No podemos quedarnos aquí. Me tomó del brazo, pero al hacerlo, el teléfono en mi bolsillo vibró.
Lo saqué. Un mensaje nuevo, sin remitente. 3 palabras. No pares ahora. El vigilante retrocedió. Esto no es natural. Lo sé, respondí. Pero él me necesita. Regresamos al coche sin hablar. En el retrovisor, el cementerio se alejaba envuelto en niebla, pero supe que volvería. No podía dejarlo allí. Cuando llegué a casa, eran casi las 5. Dejé el móvil sobre la mesa y me lavé las manos, aún cubiertas de barro. En el espejo del baño, mi rostro parecía ajeno. Tenía la mirada de una mujer que ya no pertenece a este mundo. Me apoyé en el lavabo, intentando respirar, y entonces el teléfono volvió a vibrar. Lo miré. No era una llamada esta vez, sino una grabación automática. Un mensaje de voz. Lo reproduje. Primero, silencio. Luego, su voz, más débil, lejana. Mamá, ¿me oyes? Estoy aquí. Después, un golpe, un suspiro y un murmullo apenas audible. Debajo del árbol. El mensaje terminó. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeando en los oídos. El árbol, el gran roble del cementerio, donde está su tumba. No era una coincidencia, no era locura, era una petición de ayuda. Esa madrugada comprendí que lo imposible ya no existía, que la muerte había perdido su frontera, y que una madre, cuando su hijo la llama, no necesita pruebas, solo el sonido de su voz para atravesar cualquier infierno. El amanecer encontró mi casa aún encendida, las luces encendidas, las cortinas cerradas, y en el centro de la mesa, el teléfono que ya no se atrevía a callar. No volví a dormir. Escuché el mensaje una y otra vez, cada palabra, cada respiración, hasta que mi mente se grabó el susurro como una melodía de ultratumba. Debajo del árbol. Esa frase giraba dentro de mi cabeza como una brújula rota que, aún sin apuntar al norte, insistía en señalar el mismo punto. El roble del cementerio. Pasé el día como una sombra, moviéndome entre las habitaciones sin rumbo, esperando que las horas pasaran lo bastante rápido para justificar mi regreso. Cada rincón de la casa me recordaba que ya no pertenecía del todo a este lado del mundo. Había cruzado una línea invisible la noche anterior. Lo supe cuando vi mi reflejo en el espejo y no me reconocí. Mis ojos no eran los de una mujer cuerda. Eran los de una madre que había escuchado a su hijo muerto llamarla por teléfono. Javier llegó al mediodía, alarmado por mis mensajes. Hacía años que no lo veía tan pálido. Clara, me estás asustando. Me dijiste que escuchaste a Álvaro otra vez. Dime la verdad. ¿Tomaste algo? No estoy loca, respondí con una calma que me sorprendió. Tengo pruebas. Le mostré el registro de llamadas, los mensajes, el audio. Él los escuchó, una y otra vez, con el rostro cada vez más tenso. Esto podría ser una broma. Alguien usando su voz. 15 años después, ¿con su tono, con sus pausas? No, Javier, es él. Él se pasó las manos por el cabello, agotado. No puedo creer que estemos hablando de esto. Puedes no creer, pero no puedes negar lo que oíste. El silencio cayó entre nosotros. Él me miró largo rato y al final suspiró. ¿Qué piensas hacer? ¿Volver esta noche? ¿Excavar? Si es necesario. ¿Excavar? Su voz se quebró entre la incredulidad y el miedo. ¿Te das cuenta de lo que dices? Sí. Y no me importa. Si escuchaste ese mensaje, sabes que está pidiendo ayuda. Clara, vendrás conmigo o no, pero yo voy a ir. Esa noche regresamos juntos. La luna se alzaba detrás de las nubes como un ojo vigilante, y el viento traía un olor metálico, casi a tormenta. El vigilante, don Gregorio, nos esperaba en la entrada. No preguntó nada. Cuando me vio bajar del coche con la pala y la linterna, simplemente asintió, como si ya hubiera aceptado que lo imposible formaba parte de su turno nocturno. El cementerio dormía, silencioso, con las lápidas brillando bajo la luz de la luna. Caminamos sin hablar, siguiendo el mismo sendero de la noche anterior hasta el gran roble. Su sombra se extendía sobre la tumba de mi hijo como un manto oscuro. Javier encendió la linterna y la enfocó hacia la base del árbol. El suelo estaba húmedo, cubierto de hojas muertas. Aquí fue donde dijo, ¿no? Asentí. Debajo del árbol.
Aquí. Don Gregorio murmuró una oración antes de entregarme otra pala. Si de verdad van a hacer esto, que Dios los ampare. El primer golpe de pala resonó en la noche como un disparo. Cada palada arrancaba trozos de tierra, y con ellos los restos de la cordura. No hablábamos. Solo el sonido del metal contra el suelo marcaba el tiempo. A los pocos minutos, algo empezó a mezclarse con la tierra, un olor distinto, más frío, más denso, como si el aire se condensara alrededor del agujero. ¿Lo sientes?, pregunté. Javier asintió. El aire está cambiando. La linterna parpadeó, y por un instante el haz de luz se volvió azul. El mismo azul del teléfono cuando él llamó. Me arrodillé y pasé las manos sobre la tierra removida. Algo duro golpeó mis dedos. Hay algo aquí. Javier se inclinó para ayudarme. Cavamos con las manos hasta descubrir una superficie de madera. No era una raíz ni un trozo de ataúd. Era una caja pequeña, sellada, apenas del tamaño de un cuaderno. La sacamos con cuidado. La caja estaba cubierta de barro, pero lo más inquietante era el grabado en la tapa, una fecha, 10 de marzo de 2010. El día del accidente. Dios mío, murmuró Javier. ¿Qué es esto? No lo sé, pero él quería que la encontráramos. Con un temblor en las manos, quité la capa de barro y abrí la tapa. Dentro había un teléfono antiguo, el suyo, el mismo modelo que llevé al funeral. Pero no era posible. Ese teléfono había sido enterrado con él. Lo reconocí por la pegatina azul que él mismo había puesto detrás con las iniciales A.V. La pantalla estaba encendida. Parpadeaba débilmente, mostrando una sola frase. Gracias, mamá. Javier retrocedió un paso. Esto no puede estar pasando. El teléfono emitió un pitido bajo, como un latido. Y entonces, una voz salió del altavoz. Los escucho. Aplu. Era Álvaro. Estoy cerca. El aire alrededor del árbol se volvió pesado, vibrante. Las hojas comenzaron a moverse aunque no soplaba viento. Una luz azulada emergió de la caja, extendiéndose sobre el suelo como una neblina luminosa. Me cubrí el rostro, pero no podía apartar la mirada. En el centro del resplandor, algo comenzó a tomar forma. Una figura, primero difusa, luego más clara. Un cuerpo joven, delgado, vestido con la misma chaqueta que llevaba el día del accidente. Su rostro era pálido, pero reconocible. Álvaro, susurré. Hola, mamá. Mi voz se quebró. No puede ser. Javier dio un paso atrás, temblando. Clara, no te acerques. Pero yo ya estaba de rodillas, mirando la figura que se formaba frente a mí. Él extendió una mano. No era carne ni sombra, algo entre ambos. Su piel parecía hecha de luz líquida. Cuando sus dedos rozaron los míos, una corriente me recorrió el cuerpo. Vi imágenes, flashes de su vida, de su accidente, del momento exacto en que su moto derrapó, del golpe, del silencio posterior, de la oscuridad infinita. Y luego, la voz que lo llamó desde otro lado, una voz que no era humana. Me aparté, jadeando. ¿Dónde estuviste, hijo? En un lugar donde el tiempo no existe. Dormí. Soñé. Pero te escuchaba cada domingo cuando hablabas frente a mi tumba. Los lágrimos me cegaban. Te hablé tonto. Lo sé. Esas palabras me mantuvieron despierto. Me enseñaron el camino de vuelta. Javier, aún paralizado, logró murmurar. ¿Eres realmente tú? Soy lo que queda de mí. El resplandor comenzó a intensificarse. El viento se levantó, arrastrando hojas y polvo. Álvaro miró hacia el árbol. No tengo mucho tiempo. Hay otros, los que no encuentran la luz. Me siguen. Quieren cruzar. ¿Qué podemos hacer? Pregunté desesperada. Cierra el paso. Entiérralo otra vez cuando yo desaparezca. No dejes que nadie abra esta tierra. No entiendo. Si se abre, no solo yo podré regresar. Una sombra se movió entre las raíces del roble. Una figura distorsionada, sin rostro, emergiendo del suelo, como si la oscuridad misma cobrara forma. El aire se volvió helado. Álvaro dio un paso adelante, interponiéndose. «Atrás», gritó.
Su voz retumbó con una fuerza que no era de este mundo. La figura retrocedió, disolviéndose en humo. ¿Qué era eso?, preguntó Javier. Lo que queda de los que no aceptan la muerte. Álvaro me miró. Prometí que volvería, y lo hice, pero debo irme de nuevo. No, grité, no otra vez. Sí, mamá. Ahora sé el camino. Ya no habrá oscuridad. El resplandor comenzó a rodearlo, envolviéndolo como un halo. Te amo, dije entre sollozos. Y yo a ti. Pero no llores más. No me pierdes, solo me transformo. ¿Volverás? Siempre. La luz se intensificó hasta cegarme. Sentí una ráfaga cálida, una brisa que olía a tierra y lluvia. Cuando abrí los ojos, el claro estaba vacío. Solo el teléfono permanecía en mis manos, apagado, inerte. Nos quedamos allí mucho tiempo, sin hablar. La tierra parecía haberse cerrado sola, lisa, como si nunca hubiéramos cavado. Don Gregorio se persignó en silencio. Javier me tomó de la mano, sin decir palabra. El cielo empezaba a clarear. De regreso a casa, el amanecer teñía las calles de un azul tenue. El teléfono descansaba sobre mi regazo, mudo. Cuando crucé el umbral, una sensación extraña me detuvo. El reloj de pared marcaba las 3:27. Otra vez. Pero esta vez no sonó. Solo el silencio, un silencio tan pleno que dolía. Me senté en el sofá, agotada, mirando el vacío. Javier se quedó conmigo hasta que el sol entró por las ventanas. Antes de irse, me abrazó por primera vez en muchos años. Sea lo que sea que pasó esta noche, dijo, sé que él está en paz. Asentí. No dije nada. Cuando cerró la puerta, la casa volvió a quedar en calma. Tomé el teléfono, lo encendí. La pantalla parpadeó una vez, mostrando un último mensaje. Estoy en casa. El dispositivo se apagó definitivamente, pero yo sonreí. Sabía que decía la verdad. Salí al jardín. La luz del amanecer iluminaba las flores, y por primera vez en 15 años, el aire no pesaba. Miré el cielo y murmuré su nombre. El viento sopló, suave, moviendo las hojas del roble al fondo de la calle. Entonces comprendí. No hay adiós definitivo entre una madre y su hijo. Solo pausas, solo silencios que, tarde o temprano, responden. Durante las semanas que siguieron, el tiempo pareció moverse con una delicadeza extraña, como si el mundo entero tuviera miedo de despertar algo que dormía bajo la superficie de las cosas. Yo caminaba por la casa con pasos lentos, con el corazón aún pesado, tratando de asimilar lo imposible. El teléfono, ahora apagado y guardado en un cajón, parecía contener dentro de sí todo el misterio del universo, como si cada uno de sus circuitos hubiese sido testigo de un milagro. No volví a escucharlo sonar, pero tampoco lo olvidé. Había noches en las que me sentaba frente al cajón cerrado, con la sensación de que si lo abría, la línea entre los vivos y los muertos volvería a temblar. Javier me visitaba más seguido. No hablábamos mucho del suceso, pero la forma en que me miraba había cambiado. Ya no había duda en sus ojos, sino una especie de respeto silencioso, casi reverencial. A veces se quedaba conmigo a cenar y, sin decir palabra, dejaba una vela encendida junto a la fotografía de Álvaro en el comedor. Era su forma de admitir que, aunque no podía explicarlo, había aceptado lo que vimos aquella noche bajo el roble. Una tarde, vino acompañado de Andrés, su viejo amigo forense. Aquel hombre había escuchado versiones fragmentadas de la historia y quería, según sus palabras, observar desde la razón. Llevaba consigo un maletín y una grabadora. «No quiero hurgar en tu dolor, Clara», me dijo con respeto, «pero lo que ustedes vivieron es algo que no puede ser ignorado». Lo dejé entrar. Andrés observó cada rincón, tomó notas, examinó la tumba desde las fotos que Javier había tomado aquella noche. Me hizo preguntas que yo apenas podía responder. ¿Cómo olía el aire? ¿Qué temperatura tenía la luz? Si el teléfono emitía sonido eléctrico o natural. Al final, cuando cerró su cuaderno, me miró con una mezcla de escepticismo y fascinación. «Hay fenómenos que la ciencia aún no alcanza», murmuró. «Quizás no se trate de un cuerpo, sino de una conciencia que aprendió a sostenerse en otro nivel. No puedo asegurarlo, pero tampoco puedo negarlo». Javier suspiró. «Nosotros lo vimos, Andrés.
No era una alucinación colectiva. Su cuerpo estaba allí, tangible, y sin embargo, no vivo. ¿Y ahora? Ahora está en paz. Respondí antes de que Javier pudiera hacerlo. Nos lo dijo. El forense bajó la mirada, y por primera vez en toda la conversación, pareció creerme. Me pidió permiso para conservar el teléfono durante unos días, prometiendo no dañarlo. Dudé, pero al final acepté. Sentí un vacío en el pecho cuando se lo llevó, como si se alejara una parte de Álvaro con él. Esa noche, el silencio en la casa era diferente, más profundo. El reloj marcaba las 2, luego las 3. Me quedé despierta, incapaz de apartar la sensación de que algo faltaba. A las 3:27, una brisa se coló por la ventana entreabierta. La cortina se movió suavemente y un olor familiar, mezcla de tierra y lluvia, llenó la habitación. Cerré los ojos. Estoy en casa. La frase de su último mensaje resonó en mi mente. Me levanté y caminé hasta su cuarto. Las cortinas seguían abiertas desde la última visita de Javier. La luna se reflejaba en los trofeos, en la guitarra cubierta de polvo, en el cuaderno de tapa negra sobre el escritorio. Me senté en la cama. La colcha aún tenía marcas del peso que alguna vez sostuvo. Entonces, sin aviso, la radio vieja encendió sola. Un zumbido, luego una melodía suave, apenas audible, Clair de Lune. Era la misma pieza que Álvaro solía poner para estudiar. No me asusté. Sentí una paz inmensa, una sensación cálida que llenó el aire. «Gracias, hijo», susurré, y el sonido se fue desvaneciendo hasta desaparecer por completo. Durante los días siguientes, algo cambió dentro de mí. Las mañanas ya no dolían tanto. Volví a dar clases en la escuela, aunque con una calma distinta, como si cada niño que corría por los pasillos me recordara que la vida sigue latiendo incluso cuando creemos haberla perdido. Mis alumnos me preguntaban por qué sonreía tanto últimamente, y yo les respondía que había aprendido a escuchar el silencio. Nadie entendía, pero no importaba. Una tarde, Andrés volvió. Traía el teléfono en las manos. Su rostro había perdido el color. «Clara», dijo sin sentarse, «necesito mostrarte algo». M0. Encendió el aparato. La pantalla, que había estado muerta, se iluminó sola con un parpadeo azul. Un archivo nuevo aparecía en la lista de grabaciones, sin título. Lo reprodujo. Primero, el mismo sonido que oímos aquella noche, un zumbido leve, como de viento subterráneo. Luego, una voz. «Gracias por cuidar de ella». Era Álvaro. Javier, que había llegado minutos antes, se cubrió la boca con la mano. Andrés dejó la grabadora sobre la mesa, temblando. «No lo grabé yo», dijo. «Apareció en la memoria del teléfono esta mañana». Escuchamos en silencio. La voz continuó. «No todos encontramos la luz enseguida. Algunos se quedan atrapados. Pero mamá, tú me liberaste, y ahora puedo guiar a otros». Hubo una pausa, luego un suspiro, casi un eco. «No llores más. No me busques en la tierra. Estoy en el aire, en la lluvia, en las voces que llaman desde el amor. Cuando sientas frío, cierra los ojos. Estaré allí». El archivo terminó. Nadie se atrevió a hablar. Andrés apagó el teléfono lentamente y se santiguó, murmurando algo que no alcancé a entender. Esa noche lo devolví al cajón, donde permanece hasta hoy. No lo he vuelto a encender. No necesito hacerlo. Con el paso de los meses, la vida recuperó su ritmo. Javier y yo empezamos a hablarnos con naturalidad otra vez, no como dos personas unidas por la tragedia, sino como dos sobrevivientes del mismo milagro. A veces caminábamos juntos por el cementerio, dejábamos flores al pie del roble y guardábamos silencio. Nunca más volvimos a escuchar golpes ni voces, solo el susurro del viento entre las ramas. Una mañana de primavera, mientras arreglaba el jardín, encontré algo enterrado bajo el limonero. Era una pequeña piedra blanca, lisa, con una palabra grabada: «Aquí». No sé cómo llegó allí. La guardé en el bolsillo y supe que era su forma de decirme que aún estaba cerca. La última vez que soñé con él fue diferente. No estaba en la oscuridad ni bajo la tierra. Estábamos en la orilla de un lago. El agua era tan transparente que reflejaba el cielo como un espejo. «Álvaro»,
ya adulto, me tomó la mano. «Todo lo que duele, mamá», dijo sonriendo. «Es solo el camino de vuelta». Me desperté llorando, pero esta vez de alivio. Hoy, cuando cae la tarde y la casa queda en silencio, suelo encender una vela frente a su foto y hablarle en voz baja. No para llamarlo, sino para acompañarlo, porque aprendí que la muerte no se vence gritando su nombre, sino recordando su voz con amor. A veces, cuando el viento pasa entre los árboles y hace crujir las hojas, juro escuchar un susurro familiar como una risa lejana. Y en esos instantes, miro al cielo, respiro profundo y repito las palabras que sellaron nuestra historia. Estoy en casa. Ah. Entonces, cierro los ojos, dejo que el silencio me envuelva y entiendo que hay llamadas que nunca se cortan, solo cambian de frecuencia. Porque cuando el amor es tan profundo que trasciende la carne y el tiempo, incluso la muerte se rinde. Y en esa rendición, en ese espacio invisible entre el mundo que toca y el que recuerda, mi hijo y yo seguimos hablándonos, sin teléfonos, sin lágrimas, solo con la certeza de que el silencio, cuando se ama, también responde. Han pasado meses desde aquella última llamada, y aún así, hay noches en que despierto sobresaltada, esperando escuchar de nuevo el timbre que partió mi vida en dos. Pero el teléfono guarda silencio, como si finalmente hubiera cumplido su propósito. A veces lo miro desde el otro lado del salón, y me basta esa quietud para entender que no necesito oír su voz para saber que está conmigo. El amor, después de todo, no necesita sonido, solo presencia. El mundo, sin embargo, siguió girando. Las estaciones cambiaron, los vecinos volvieron a reír, las flores en el jardín florecieron como si nada hubiese ocurrido. Solo yo quedé suspendida en un espacio donde el tiempo no era del todo lineal, ni pasado ni presente, ni madre ni fantasma. Vivía entre la ausencia y la certeza, en esa línea invisible donde la fe se mezcla con la locura. Una mañana de otoño, regresé al cementerio. No llevaba flores esta vez, solo quería caminar entre las tumbas, dejar que mis pasos siguieran su propio curso. Cuando llegué al gran roble, sentí algo distinto. El aire estaba más tibio, más claro. Los rayos del sol atravesaban las ramas como si fueran hilos dorados. Y en la tierra, justo donde habíamos cavado meses atrás, crecían pequeñas flores blancas. No las había plantado nadie. Me arrodillé y toqué una de ellas. Tenía el perfume de su colonia, ese olor leve a menta y lluvia que solía quedarle en la ropa después de entrenar. Sonreí. No lloré. Las lágrimas ya no me visitaban como antes. Había aprendido que la tristeza no es la forma de recordar a quien se ama, sino la manera de seguirlo atando a la oscuridad. Lo solté, y al hacerlo, sentí que algo, allá en lo invisible, también me soltaba a mí. Esa noche, escribí por primera vez en mi diario después de años, no para desahogarme, sino para dejar testimonio de que lo imposible puede ser una forma distinta de fe. Escribí sobre la llamada, sobre la luz azul, sobre el cuerpo suspendido en el tiempo. Escribí su nombre sin miedo. Y cuando terminé, cerré el cuaderno con la sensación de haber sellado algo sagrado. Javier vino al día siguiente. Había envejecido en pocas semanas, pero sus ojos, por primera vez desde el accidente, se veían tranquilos. «He decidido vender la casa», me dijo. «Demasiados recuerdos». Yo asentí. «A veces hay que cambiar de aire». «¿Y tú?» «No lo sé todavía. Quizás me quede, quizás me vaya». «¿No tienes miedo de seguir aquí sola?» Sonreí con serenidad. «Nunca más he estado sola, Javier. No desde aquella noche». Antes de irse, me abrazó. Un abrazo largo, sincero, que contenía todos los silencios que alguna vez nos separaron. Y cuando se marchó, supe que también él había cerrado su ciclo, que de algún modo Álvaro nos había liberado a los dos. Con el paso de los días, la vida se fue llenando de pequeños milagros. Una tarde, mientras preparaba té, escuché un golpe suave en la ventana. Miré afuera y vi a un niño de unos 6 años mirando hacia adentro con curiosidad. Tenía los mismos ojos que Álvaro, el mismo brillo travieso. «¿Te puedo ayudar?», le pregunté, abriendo la puerta. «No, señora. Solo estaba mirando el árbol. Se parece al de mi casa». «¿Te gusta ese árbol?» «Sí».
Mi mamá dice que en los árboles viven los que ya se fueron. Me quedé inmóvil. El niño sonrió y echó a correr, perdiéndose calle abajo. Cuando volví a mirar, una hoja había caído del roble y se deslizó hasta mis pies. La recogí. Tenía un color dorado, casi translúcido. Y en ella, con venas caprichosas, la naturaleza había dibujado algo parecido a una huella dactilar. Esa noche, encendí la radio. Sonaba una melodía antigua, y sin saber por qué, sentí el impulso de hablar en voz alta, como solía hacer cada domingo junto a su tumba. «Hijo», dije despacio, «no sé si me escuchas, pero gracias. Gracias por enseñarme que la muerte no es el final, sino un idioma distinto del amor». El viento entró por la ventana, moviendo las cortinas. Cerré los ojos y por un instante creí oír su risa. Esa risa que siempre precedía a alguna travesura. Abrí los ojos y la casa estaba igual, pero el aire tenía otra densidad, otra temperatura. Todo parecía más vivo. Las semanas siguientes me dediqué a escribir, como si al hacerlo pudiera traducir lo que el alma comprende mejor que la razón. Escribí sobre las mejores historias de venganza, pero no las de odio, sino las del alma contra el olvido, esas en las que el amor desafía a la muerte y gana. Una noche, mientras redactaba una de ellas, el teléfono ese que juré no volver a encender vibró levemente dentro del cajón. No sonó, no se iluminó, solo vibró una vez. Lo saqué con las manos temblorosas y lo sostuve contra el pecho. No necesitaba mirar la pantalla. Ya sabía lo que quería decir. Estoy aquí. Desde entonces, cada aniversario, dejo una vela bajo el roble. No como promesa, sino como gratitud. Los visitantes del cementerio a veces me preguntan por qué esa tumba siempre huele a flores nuevas, incluso en invierno. Yo solo sonrío. Hay cosas que no se explican, solo se sienten. Hace poco, uno de mis alumnos me preguntó durante una clase de literatura: «Señora Clara, ¿usted cree en los fantasmas?». Pensé un momento antes de responder. «No exactamente», le dije. «Creo en las presencias, en esas almas que siguen tocándonos desde lugares donde la ciencia no llega». El niño asintió, satisfecho, y continuó dibujando. En su hoja, con crayones azules, había dibujado un teléfono que emitía una luz. Esa noche, al volver a casa, abrí el diario y escribí una última entrada. Hoy comprendí que la historia de una venganza no siempre es la de quien busca justicia, sino la de quien se niega a olvidar. Yo no vengué su muerte. Vengué su silencio, le devolví una voz, y en esa voz me devolví a mí misma. Guardé el cuaderno en el mismo cajón del teléfono, luego apagué todas las luces y me quedé observando la penumbra. El reloj marcó las 3:27. No sonó nada, pero una calma inmensa llenó el aire. Sentí una mano invisible rozar la mía, tibia, familiar, y supe, con una certeza que ningún milagro podría igualar, que a veces la vida solo nos rompe para volver a unirnos desde otro lugar. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Cuéntamelo abajo. Afuera, el viento agitaba las hojas del roble, y entre ellas creí escuchar su voz una vez más, suave, luminosa, eterna: «Mamá, ya no llueve aquí». Ori. Y entonces comprendí que incluso la muerte tiene su amanecer, y que cuando el amor es verdadero, la despedida nunca es el final. Los meses se transformaron en un año entero, y con él llegó una calma que no conocía desde antes del accidente. Había aprendido a vivir con el misterio como quien convive con una cicatriz. A veces duele con el cambio del clima, pero también recuerda que hubo vida antes del dolor. Mi rutina era sencilla. El desayuno frente a la ventana, las clases en la escuela, las visitas al cementerio cada domingo. Todo parecía tan normal que cualquiera habría pensado que la historia de las llamadas era solo una invención de una madre herida. Pero yo sabía la verdad. Sabía que, en algún lugar entre la tierra y el viento, mi hijo seguía hablándome, aunque ya no a través del teléfono, sino de la vida misma. Cada vez que pasaba frente al gran roble, sentía una vibración leve bajo los pies, un pulso que no pertenecía a la naturaleza, sino al recuerdo. Había dejado de buscar respuestas, ahora solo agradecía. Me inclinaba,
Tocaba la tierra y decía en silencio: «Estoy aquí, hijo, y tú también». A veces, un rayo de sol atravesaba las ramas en ese instante, como si el cielo confirmara que mis palabras eran escuchadas. Javier, por su parte, se había mudado a otra ciudad. Llamaba de vez en cuando, sobre todo en fechas significativas, como el cumpleaños de Álvaro o el aniversario del accidente. Nuestra relación había sanado sin que ninguno lo planeara. Era como si aquel milagro nocturno bajo el roble nos hubiera limpiado las culpas. Un día, durante una de nuestras conversaciones, me dijo: «¿Sabes? Creo que ese muchacho vino a salvarnos, no a despedirse». Yo sonreí. Siempre fue así. Incluso de niño, siempre encontró la manera de hacer que los demás siguieran adelante. Sin embargo, una madrugada de noviembre, el equilibrio se rompió. Eran las 3:27 cuando desperté sin razón aparente. Ya no temía esa hora, pero algo en el aire era distinto. El viento soplaba con fuerza, golpeando las ventanas, y las sombras en las paredes parecían moverse. Me levanté para cerrar el ventanal del salón y fue entonces cuando lo escuché. Un sonido metálico, un timbre lejano que venía del cajón donde guardaba el teléfono. No podía ser. Aquel aparato estaba apagado desde hacía meses, sin batería, sin línea. Lo abrí con manos temblorosas. El teléfono vibraba, sin luz, sin tono, como si respirara. Lo tomé entre las manos y sentí una descarga leve. La pantalla se encendió por sí sola. Un mensaje apareció, escrito en letras difusas, casi líquidas. «Ayúdalos». «¿Ayudarlos?», murmuré en voz alta, sin entender. Antes de que pudiera reaccionar, el aparato mostró otro mensaje, esta vez más claro: «Los que no encontraron la luz». El recuerdo de aquella figura sin rostro que vimos bajo el árbol me atravesó como un cuchillo. El aire se volvió frío. Las cortinas se movieron aunque las ventanas estaban cerradas. «Álvaro», susurré, «¿qué está pasando?». La pantalla parpadeó una vez más, y el teléfono emitió un sonido que no era una voz, sino una vibración profunda, casi un latido. Luego, todo se apagó. Pasé el resto de la noche sentada frente al aparato, esperando una señal. Pero no hubo nada más. Al amanecer, el teléfono volvió a estar muerto. Ni siquiera aceptaba carga. Sentí que algo había cambiado en el mundo, como si la frontera que lo separaba de aquel otro lugar se hubiese agrietado otra vez. Esa misma mañana llamé a Javier. Le conté lo sucedido. Guardó silencio durante unos segundos y luego dijo: «Clara, ¿recuerdas lo que él nos advirtió? Que no todos tenían buenas intenciones». Asentí, aunque él no podía verme. «Quizás hay otros que buscan el mismo camino. ¿Y qué podemos hacer?». «No lo sé, pero no deberías quedarte sola». Ay, esa noche, Javier volvió a la casa. Trajo consigo a Andrés, que, después de todo, había seguido investigando en silencio. Nos reunimos en el salón, el teléfono sobre la mesa como un testigo mudo. Andrés lo observó con cautela. «No tiene batería. No debería siquiera encender», murmuró. «Pero si el mensaje apareció, es porque aún hay una conexión. Tal vez no solo con Álvaro». «¿Qué quieres decir?», pregunté. «Que puede ser un canal, un punto de cruce entre energías o conciencias. Si está abierto, cualquiera puede intentar usarlo». Javier apretó los puños. «Entonces, ¿cómo lo cerramos?». Andrés levantó la mirada. «A veces, los lazos más fuertes no se rompen, se transforman. Si su hijo logró volver, quizá ahora le toca a usted ayudar a sellar ese camino». Esa frase me quedó grabada. «Ayúdalos». Era exactamente lo que el mensaje decía. No era una advertencia, era un llamado. Esa misma madrugada regresamos al cementerio. El aire estaba helado, y el cielo cubierto de nubes bajas que reflejaban una luz blanca, casi espectral. El roble se alzaba imponente, con sus ramas desnudas agitándose al viento. Dejamos una linterna en el suelo y formamos un círculo alrededor del árbol. No llevábamos herramientas esta vez, solo la fe de que entenderíamos lo que debía hacerse. Puse el teléfono sobre la tierra húmeda. «Si aún estás aquí, guíanos», dije en voz alta. Por un instante, nada ocurrió. Luego,
La pantalla se encendió sola, emitiendo un resplandor suave. Las hojas alrededor comenzaron a moverse en espirales, y del suelo emanó una vibración, un zumbido leve, como si el árbol respirara. El aire se volvió pesado, y de entre las raíces emergió una figura difusa, sin forma definida. No era Álvaro, era otra presencia, más densa, más antigua. Una voz, quebrada, se filtró en el viento. Perdidos, sin nombre. Andrés retrocedió. Santos cielos. Yo no sentí miedo. Di un paso adelante. ¿Qué necesitan? Luz. ¿Y cómo puedo dársela? Recuérdanos. En ese instante entendí. No pedían rescate, sino memoria. Eran las voces de los olvidados, de aquellos que no tuvieron quien los nombrara, quien los llorara, quienes quedaron atrapados en la oscuridad del olvido. Javier me tomó del brazo. Clara, esto es peligroso. No, Javier, respondí suavemente. Esto es amor. Me arrodillé, toqué la tierra y recité los nombres de todos los que recordaba. Mis alumnos, mis vecinos, los padres de amigos, los que alguna vez fueron parte de nuestras vidas. A cada nombre, el aire se hacía más liviano, más claro. El resplandor crecía hasta llenar todo el claro con una luz dorada, y entre esa luz lo vi. Álvaro, de pie, sonriendo. Gracias, mamá. Sus palabras eran un susurro de ternura infinita. Ahora pueden descansar. Ay. El viento sopló con una fuerza repentina y las ramas del roble se estremecieron. La luz ascendió, como si el cielo mismo la absorbiera. Todo quedó en silencio. Un silencio distinto al de la muerte. Un silencio lleno de vida. Andrés cayó de rodillas, maravillado. Javier me abrazó, con lágrimas en los ojos. «Lo lograste». «No», respondí, mirando al cielo que ya clareaba. «Lo logramos». Desde aquella noche, el cementerio cambió. Las sombras que solían moverse entre las tumbas desaparecieron. Don Gregorio, el vigilante, me dijo que ahora el aire se sentía tranquilo, limpio, como si alguien hubiera cerrado una puerta. Nadie más volvió a hablar de presencias, solo quedó la paz. Yo seguí visitando el lugar cada domingo, pero ya no para llorar, sino para cuidar. Planté flores blancas alrededor del roble, y con el tiempo otros comenzaron a dejar las suyas. Sin saberlo, venían atraídos por la serenidad del sitio. Algunos decían que al estar allí se sentía una especie de consuelo, una paz inexplicable. A veces, cuando el viento pasa entre las ramas, un murmullo se eleva, como un eco de voces agradecidas. Yo sonrío y respondo en silencio. De nada, hijos. Una tarde, antes de irme, noté algo grabado en la corteza del árbol. No lo había visto antes. Eran 2 palabras, escritas con una letra temblorosa. Luz eterna. Las toqué con la punta de los dedos y un calor suave me recorrió el cuerpo. Era la confirmación de que todo había terminado, que el amor había cumplido su última promesa. Regresé a casa bajo el atardecer más hermoso que recuerdo. Las nubes se teñían de dorado y el aire olía a lluvia recién caída. Cuando crucé el umbral, el teléfono, guardado en el cajón, emitió un único destello azul, breve y silencioso. Lo tomé, lo acerqué a mi pecho y sonreí, porque ya no era una línea entre mundos, era un relicario, un testigo de lo que pasa cuando una madre no se rinde. Escribe en los comentarios: donde hubo vergüenza, floreció amor, si crees que el amor siempre merece una segunda oportunidad. Esa noche dormí profundamente por primera vez en 15 años. En sueños, caminaba bajo el roble, rodeada de luces flotantes. Álvaro me esperaba al final del sendero, extendiendo la mano. Cuando la tomé, no sentí tristeza, ni miedo, ni pérdida, solo gratitud. Y en esa quietud perfecta, entendí que lo que une a los vivos y a los muertos no es el dolor, sino la memoria, que no hay frontera que pueda resistir el llamado del amor verdadero. Cuando desperté, el amanecer entraba por la ventana. Todo estaba en calma. En el alféizar, una hoja dorada reposaba sobre la madera. Tenía grabada una sola palabra: gracias. La guardé en mi diario. Cerré los ojos y respiré profundamente.
Ya no había voces, ya no había sombras, solo la certeza luminosa de que en algún lugar, más allá del tiempo, mi hijo caminaba entre la luz. Y esa luz, su luz, nunca se apagaría. El tiempo, cuando se ha amado con todo el alma, deja de medirse en días o en años. Desde aquella noche bajo el roble, la vida comenzó a fluir con una suavidad que nunca antes había conocido. Ya no había miedo en las sombras, ni sobresaltos en las madrugadas. El reloj podía marcar las 3:27 todas las noches, pero ya no me despertaba, porque sabía que al otro lado no quedaba oscuridad, sino silencio. Y ese silencio, lejos de doler, era compañía. Vivía de nuevo, aunque de una manera distinta. Me descubrí escuchando a los demás con una paciencia nueva, observando los pequeños gestos de las personas, sus dolores callados. Comencé a dar clases de literatura en el centro comunitario y a contar historias a los jóvenes que no conocieron el amor, la pérdida ni la fe. Les hablaba de la memoria, de cómo los muertos viven en las palabras que pronunciamos, en los nombres que seguimos diciendo. Algunos me miraban con asombro, otros con incredulidad. Pero todos, al final, me escuchaban. Una tarde, mientras salía del aula, una niña se me acercó. Tendría unos 10 años, cabello oscuro, mirada dulce. Me entregó una hoja doblada y salió corriendo sin decir palabra. La abrí. Dentro había dibujado un árbol enorme y bajo él 2 figuras unidas por un hilo dorado. En la parte inferior había escrito: para que nunca se rompa el amor. Sentí un nudo en la garganta. No conocía a esa niña, pero algo en su dibujo parecía un mensaje que me llegaba desde muy lejos, como si el universo hablara a través de las manos de los inocentes. Volví a casa caminando despacio. El sol se ponía detrás de los tejados, tiñendo todo de naranja y cobre. Cuando crucé el umbral, un olor a cera y flores frescas me envolvió. En el salón, sobre la mesa, había una vela encendida que yo no recordaba haber dejado así. Su llama era pequeña, serena, y justo al lado descansaba la piedra blanca que había encontrado meses atrás bajo el limonero. En ella, la palabra aquí seguía intacta. Sonreí. No había miedo, solo una presencia suave, amorosa. Me senté frente a la ventana y abrí mi diario. Las páginas estaban llenas de notas, de recuerdos, de fragmentos que formaban una historia demasiado improbable para los demás, pero perfectamente real para mí. Una historia de amor más allá de la muerte. Una historia de redención, no de terror. Una historia que, en el fondo, también era la mía. Escribí esa noche. He comprendido que el verdadero milagro no fue que Álvaro regresara, sino que yo aprendiera a dejarlo ir sin perderlo. Vivir sin miedo a olvidarlo. Amar sin poseerlo. Y mientras escribía, una brisa cálida me acarició la mejilla. Olía a tierra mojada, a lluvia recién caída. Las semanas siguientes se llenaron de visitas inesperadas. Vecinos que antes apenas me saludaban comenzaron a detenerse frente a mi jardín, atraídos por el aroma de las flores que nunca se marchitaban. Algunos decían que allí se respiraba paz. Otros que al caer la tarde podían escuchar una melodía leve, como si alguien tocara una guitarra en la distancia. Yo nunca la oí, pero me gustaba pensar que era él, componiendo para mí desde el otro lado del viento. Una noche de diciembre, mientras el frío golpeaba las ventanas, Javier volvió a visitarme. Traía consigo una carta. «Te la manda Andrés», dijo, dejando el sobre la mesa. «Se jubila. Dice que no ha vuelto a ver nada igual a lo nuestro». Abrí la carta. Dentro, un mensaje breve, escrito con trazo firme. He intentado explicarlo de 1000 maneras, pero la ciencia se queda corta. Quizás el amor es la única energía capaz de cruzar dimensiones. Gracias por recordármelo. Guardé la carta con cuidado entre las páginas del diario. Pasamos la noche hablando. Javier había envejecido, pero en sus ojos quedaba un brillo sereno. «Clara», dijo, mirando la foto de Álvaro sobre la repisa, «¿nunca te preguntaste por qué fue a ti a quien llamó? ¿Por qué no a mí?» Lo pensé un momento. Porque una madre nunca deja de escuchar. A veces ni siquiera necesita el teléfono. Reímos suavemente, y por primera vez en muchos años brindamos sin lágrimas. Él se quedó a dormir en el sofá, y en mitad de la noche lo oí murmurar su nombre.
no de miedo, sino de cariño, como quien finalmente perdona. Al amanecer, el sol entró por las cortinas y bañó la habitación con una luz dorada. En ese instante, supe que debía hacer algo más. Fui hasta el cementerio. Llevé conmigo el diario, la piedra blanca y una pequeña caja de madera. Don Gregorio me saludó con su habitual silencio. Caminé hasta el roble, ahora cubierto de flores y hojas nuevas. Allí, cavé un pequeño hueco al pie del tronco. Coloqué dentro la caja con los objetos que habían marcado mi viaje: el teléfono, la carta de Andrés, el dibujo de la niña y una nota que escribí en ese instante. Aquí descansa el puente entre la vida y la muerte, que solo lo crucen los que aman de verdad. Luego lo cubrí con tierra y me quedé allí, de rodillas, mirando el cielo. Una ráfaga de viento agitó las ramas, y por un instante la luz del sol se filtró justo donde había enterrado la caja. Me pareció ver una silueta luminosa, quieta, sonriendo. «Hasta pronto, mamá», susurró una voz apenas audible. «Hasta siempre, hijo». Volví a casa con el corazón ligero. Al pasar por el espejo del pasillo, vi algo reflejado que me detuvo. Sobre mi hombro, una sombra cálida, como la forma de una mano. No me asusté, la sentí. Era su despedida, pero también su promesa. Esa noche escribí la última línea de mi diario. Todo termina donde empieza, y en el amor nada muere del todo. ¡Ay! Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa, junto a la vela. Afuera, la lluvia comenzó a caer, suave, constante. Cada gota sonaba como un latido, y entre ese sonido creí escuchar de nuevo su voz, clara y tranquila, como una brisa que ya no necesita cruzar el umbral. «Mamá, ya puedes dormir». Me recosté, mirando la ventana empañada. El reloj marcó las 3:27. Esta vez no vibró ningún teléfono, solo el silencio, limpio, pleno. Y en ese silencio sentí la eternidad respirando conmigo. Escribe en los comentarios: donde hubo vergüenza, floreció amor, si tú también crees que hay vínculos que ni la muerte puede romper. El mundo siguió su curso, pero en algún lugar, bajo las raíces del roble, una caja dormía guardando una historia que no era de fantasmas, sino de amor. Y yo, por fin, entendí lo que Álvaro quiso decir aquella noche, cuando la voz tembló al otro lado de la línea. No cierres la puerta. End of. No era un aviso, era una enseñanza. No cerrar la puerta al dolor, ni al recuerdo, ni al amor que permanece incluso después de la oscuridad. Y así, con el corazón en paz, encendí la última vela frente a su foto. Dejé que la cera derritiera las sombras, y por primera vez en 15 años, apagué la luz sin miedo. Porque cuando el amor vence al miedo, la oscuridad deja de existir. Y en ese punto, donde la noche se convierte en aurora, mi hijo, mi voz y mi historia se funden en una sola cosa: la luz que nunca se apaga. Han pasado 3 años desde aquella última noche en que escuché su voz. 3 años en que aprendí a vivir de nuevo, no como quien sobrevive al dolor, sino como quien renace dentro de él. Ya no soy la misma mujer que temblaba cada madrugada al recordar el timbre del teléfono. La vida me ha enseñado que el amor, cuando es verdadero, no desaparece, se transforma, se filtra en las cosas más pequeñas, en el aire que entra por la ventana, en el silencio que antecede a la lluvia, en la certeza de que alguien, en algún lugar, sigue respirando contigo aunque ya no tenga cuerpo. El pueblo entero cambió. El cementerio se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa. Nadie lo declaró oficialmente, pero la gente comenzó a dejar cartas bajo el roble, mensajes para los que ya no estaban. No eran plegarias ni pedidos de milagros, sino palabras sencillas: te extraño, gracias por haber existido, aún te amo. Don Gregorio, el vigilante, me contaba que a veces, al amanecer, encontraba las flores frescas aunque nadie hubiera entrado durante la noche. Decían que el roble tenía un brillo especial cuando le daba la primera luz del sol. Yo nunca lo dudé. Mis alumnos, que ahora saben parte de mi historia, me piden que les lea fragmentos del diario. Lo hago con voz serena, sin lágrimas.
En sus ojos veo algo que me conmueve. No miedo, sino esperanza. Comprenden que la muerte no es un abismo, sino una puerta abierta. Les enseño a escribir cartas a quienes han perdido, y cada año, en el aniversario del accidente, las llevamos al cementerio y las dejamos entre las raíces. El aire se llena de papeles blancos y voces bajas. Algunos lloran, otros ríen. Yo simplemente miro el cielo y sé que Él está allí, en cada palabra, en cada respiración. Una tarde, al regresar de una de esas visitas, encontré una carta sin remitente en mi buzón. Era un sobre sencillo, sin dirección, con una única palabra escrita a mano. Mamá. Me quedé inmóvil. El corazón me golpeaba el pecho con la misma fuerza que aquella primera noche, tantos años atrás. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro, una hoja doblada, escrita con la caligrafía que conocía mejor que la mía. No todos los caminos terminan donde creemos, mamá. Algunos solo cambian de forma. Estoy bien, y tú también lo estás. La luz no me pertenece, es de todos los que aman sin miedo. No llores cuando me recuerdes. Sonríe, porque eso me acerca. El tiempo aquí no existe, pero si alguna vez el tuyo se detiene, no tengas miedo. Yo estaré esperándote, como me esperaste tú. Gracias por no dejarme en la oscuridad. Te amo. Siempre. Las lágrimas corrieron sin aviso, pero no de tristeza. Era una paz tan profunda que dolía, como una verdad demasiado pura para este mundo. Guardé la carta entre las páginas del diario, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí necesidad de entender cómo había llegado hasta mí. El milagro ya no era lo inexplicable, sino el amor que persistía. Esa noche encendí una vela frente a la ventana. El viento soplaba suave, y por un instante la llama se inclinó como saludando a alguien invisible. Dije su nombre en voz baja, no como un llamado, sino como una canción, y supe que me había escuchado. El invierno llegó, pero no trajo frío. La casa, que alguna vez fue un santuario del dolor, ahora estaba llena de vida. Los niños del barrio venían a escuchar historias, los vecinos pasaban a tomar café. A veces me pedían que les contara la historia del hijo que llamó desde la oscuridad. Yo la narraba sin adornos, sin buscar convencer a nadie. La contaba como se cuentan los milagros, con humildad, con verdad. Algunos lloraban, otros reían, y algunos simplemente se quedaban en silencio, mirando el fuego del hogar. Una de esas noches, una mujer joven se me acercó después de escucharme. Tenía los ojos hinchados de llorar. Mi hija murió hace 2 años, me dijo, y desde entonces no puedo dormir. ¿Usted cree que... Tomé su mano. No necesitas un teléfono para escucharla, solo silencio. El amor sabe el camino. Me abrazó y por primera vez sonrió. Comprendí que tal vez esa era mi misión ahora, enseñar a los demás a escuchar lo invisible. Los días siguieron su curso. En primavera, el roble floreció como nunca antes. Las flores blancas se mezclaban con destellos dorados que parecían suspendidos en el aire. El pueblo entero hablaba de ello. Vinieron periodistas, curiosos, incluso científicos. Algunos decían que era un fenómeno natural, otros que era una ilusión óptica. Yo no discutí. La verdad, cuando se ha vivido, no necesita ser defendida, solo honrada. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, volví al cementerio. Me senté bajo el roble, el viento jugando con mi cabello. Cerré los ojos y escuché los sonidos del mundo, las hojas, los pájaros, el murmullo lejano del pueblo, y entonces lo sentí. No una voz, ni una presencia, sino una expansión, como si mi alma se dilatara más allá del cuerpo, tocando algo vasto, eterno. Comprendí que ese era el mismo lugar donde él había estado, entre la vida y la luz. No era un sitio de sombras, sino de plenitud. Me quedé allí hasta que la noche cubrió todo. Cuando abrí los ojos, el cielo estaba lleno de estrellas, y una de ellas brillaba más que las demás, justo encima del árbol. Sonreí. Esa eres tú, dije, brillando desde donde siempre debiste estar. Volví a casa sin prisa. El aire olía a promesa, a despedida. En el espejo del pasillo,
Vi mi reflejo iluminado por la vela que aún ardía sobre la mesa. El fuego dibujaba destellos dorados en mis ojos, los mismos que él tenía. En ese instante comprendí que no hay separación posible entre los que se aman con pureza, que la eternidad no está lejos, sino justo aquí, en cada respiración compartida entre mundos. Esa noche, escribí las últimas líneas de mi diario. Él me llamó desde la oscuridad, y al contestar, yo también desperté. La muerte no nos arrebató nada, solo nos enseñó a mirarnos de otra manera. Donde hubo lágrimas, floreció amor. Donde hubo silencio, nació la luz. Y en esa luz, estamos juntos para siempre. Apagué la vela. En la penumbra, una última chispa brilló, suspendida unos segundos antes de desvanecerse. Pero esa luz, aunque se extinguió ante mis ojos, siguió ardiendo dentro de mí. Al amanecer, el teléfono, aquel relicario que había guardado durante tanto tiempo, volvió a encenderse por sí solo. No mostró mensajes ni llamadas, solo una imagen en la pantalla, el cielo, el roble y un texto sencillo debajo. Nos vemos cuando florezcan los álamos. Y entonces supe que el amor, cuando es verdadero, no necesita milagros para perdurar, porque algunos lazos no están hechos de tiempo ni de carne, sino de eternidad. Si alguna vez perdiste a alguien y aún lo sientes cerca, escribe en los comentarios: la eternidad tiene tu nombre. Apoyé el teléfono sobre la mesa, dejé que la luz del amanecer lo cubriera y cerré los ojos. Afuera, los álamos comenzaban a florecer, y en ese instante entendí, con la serenidad de quien ha amado hasta el final, que la historia no había terminado, solo había cambiado de forma, porque cuando una voz te llama desde la oscuridad y tú respondes con amor, ya no hay oscuridad posible, solo eternidad. El dolor de una madre no se mide en lágrimas, sino en la capacidad de seguir amando, incluso cuando el amor ya no tiene dónde posarse. Clara aprendió lo que muchos temen descubrir, que la muerte no es el final, sino un espejo que devuelve, con otro rostro, todo lo que fuimos capaces de sentir. Durante años creyó que el silencio era vacío, que las noches eran condena. Pero en la llamada de su hijo comprendió que lo que separa a los vivos de los muertos no es una frontera, sino una frecuencia, una vibración que solo el amor es capaz de sostener. El duelo la llevó al borde de la locura, pero también al centro mismo de la fe. Descubrió que recordar no es aferrarse, sino iluminar, que la memoria no duele cuando se transforma en gratitud, que los muertos no buscan ser llorados, sino recordados con ternura. A veces la vida nos empuja a soltar lo que más amamos solo para mostrarnos que nunca se va del todo. El cuerpo se apaga, pero el vínculo permanece, latiendo en el aire, en las palabras no dichas, en las promesas cumplidas demasiado tarde. Hoy Clara ya no teme al paso del tiempo ni a las noches sin voz. Sabe que su hijo vive en cada gesto de bondad, en cada mirada que elige la compasión en lugar del rencor. Lo que antes fue un grito de desesperación se convirtió en un eco de calma, y en ese eco entendió que amar no es retener, sino permitir que el otro encuentre su luz, aunque eso signifique quedarnos un tiempo en la oscuridad, porque la vida, en su misterio más profundo, no nos quita a quienes amamos, solo los cambia de lugar, los vuelve aire, música, presencia, los convierte en parte del universo que respira con nosotros. A veces la vida nos rompe solo para recordarnos quiénes somos realmente. Si alguna vez sentiste que alguien a quien amabas se fue demasiado pronto, esta historia es para ti. No porque hable de la muerte, sino porque celebra la vida que permanece cuando el amor no se rinde. Cada mensaje, cada lágrima, cada palabra que Clara escribió fue un puente entre dos mundos, una prueba de que lo invisible también puede tener voz. Tal vez tú también guardas un número que ya no responde, una fotografía que no puedes borrar o una promesa que todavía duele. No lo tomes como un peso, sino como la evidencia de que tu corazón sigue vivo. El amor que sobrevive a la pérdida no se hunde en la tierra, florece en el alma. Comparte esta historia con alguien que necesite volver a creer, porque nunca sabemos a quién puede alcanzar una palabra dicha desde la verdad más profunda del corazón. Suscríbete a Real Stories in Motion, donde cada lágrima se convierte en una lección de vida.
Deja un comentario si crees que el amor nunca muere y escribe las palabras: la eternidad tiene tu nombre. Tal vez, mientras lees esto, alguien, en algún lugar más allá del tiempo y la distancia, está sonriendo al oír tu voz. Y entiende, como Clara entendió, que amar es la única manera de vencer la oscuridad.